basta solo con cantar, no basta solo con decir, no es suficiente solo con querer hacer, es necesario morir. No basta solo con soñar, no basta solo con pedir, no es suficiente solo con querer tener, es necesario morir. Esa clase de vida que sabe dar, dame tu vida. Yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, resucítame en ti. Yo quiero vivir solo para ti. No basta solo con cantar, no basta solo con decir, no es suficiente solo con querer hacer, es necesario morir. Esa clase de vida que sabe dar, dame tu vida. Yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, resucítame en ti. Yo quiero vivir solo para ti. Jesús, yo quiero vivir solo para ti. Jesús. Amén, hermanos, pues damos gracias a Dios. Bueno, hermanos, pues quisiera que me acompañe a abrir su Biblia en el libro, hermano, de 2 Corintios, capítulo 5, por favor.
Segunda a los Corintios, capítulo 5. Vamos a leer ahorita solamente el verso 11, hermanos. Vamos a el mensaje va a abarcar hasta el versículo 21. Pero ahorita vamos a leer solamente el verso 11, como vamos a ponerlo como una base de nuestro mensaje. Segunda de Corintios 5:11. Amén. Dice así la palabra de Dios: conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. Una vez más lo voy a leer. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. Bueno, el tema de hoy, hermanos, es el actuar del que teme a Dios. Como dice aquí el apóstol Pablo, conociendo pues el temor del Señor. Yo no sé cuántos de ustedes conozcan el temor del Señor. Yo creo que sí conocemos el temor de Dios. Pablo nos enseña en este pasaje, hermanos, cómo actúa una persona que teme a Dios. Muchos podemos decir, yo tengo temor de Dios, pero vamos a examinar si es verdad que tú temes a Dios en base al fruto. Porque este principio del temor de Dios, hermano, va a traer un fruto. Tiene que traer un resultado, porque una convicción, una forma de pensar, siempre va a traer una acción. Nosotros somos el resultado de nuestras ideas, de nuestros pensamientos, y todo lo que hay dentro se va a manifestar en nuestras acciones y en nuestras palabras también, porque la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. O sea, lo que hay dentro se va a expresar, así que si tú tienes temor de Dios, tienes que tener una acción, tienes que tener un fruto, un resultado. Y ahorita que leamos este pasaje, pues ojalá tú puedas decir, gracias Señor, porque sé que tengo temor de Dios, tengo temor de ti, Señor. Sabemos que cuando hablamos del temor de Dios, no hablamos de un miedo a Dios, un pavor a Dios, porque eso no significa temor a Dios. El temor a Dios, hermanos, es el fruto del amor. Así como cuando nosotros amamos a nuestro papá, amamos a nuestra mamá y les tenemos un respeto, a eso nos referimos, hermano, con el temor a Dios. Nosotros tenemos un respeto a Dios, le guardamos una reverencia a Dios, porque les amamos. No es por miedo, no es porque, ay, no sé qué me vaya a hacer, me va a castigar Dios, me va a hacer algo. No tiene que ver eso. O sea, así como Padre, el Señor nos disciplina y nos azota, pero al final también eso en su amor. Pero temor a Dios, hermano, el temor a Dios en nosotros nace del amor, ¿sí? Nace del amor que le tenemos a Dios. Así que una buena manera de ver cuánto amo a Dios es ver si realmente tengo temor de Él. El apóstol Pablo aquí dice, conociendo pues el temor de Dios. Pablo conocía temor de Dios, sabía que era el temor a Dios, y por lo tanto, hermano, él actuaba de cierta manera, de cierto modo, que hoy quiero que también nosotros lo estudiemos, lo veamos, analicemos nuestras vidas, y si no estamos haciendo algo de esto, le pidamos perdón a Dios. Y si esto nos revela, hermanos, que estamos mal, pues hay que arrepentirnos. Si esto te revela que no eres salvo, hermano, pues todavía es tiempo de que te vuelvas a Dios con todo tu corazón. Amén. Entonces analicemos, hermano, este pasaje. Entonces, el actuar del que teme a Dios, como dice el apóstol Pablo, conociendo pues el temor del Señor. Vamos a leer, hermanos, ahora sí, del 11 y 12. Dice, el actuar del que teme a Dios. Conocer el temor de Dios nos ayuda a cumplir nuestra tarea con sinceridad y fidelidad. Si tú tienes temor de Dios, tú vas a ser fiel en tu tarea. Tú vas a ser constante en tu tarea. Tú vas a ser sincero delante de Dios. Es decir, tú no vas a hacer las cosas con hipocresía. Tú vas a hacer las cosas con verdad y con fidelidad. Que cuando hablamos de fidelidad,
hablamos de constancia. No un día sí y un día no, no, no. Hablamos de constancia y hablamos, hermanos, sin hipocresía, es decir, con sinceridad. Pero leamos, hermano, qué dice el versículo 11 y 12. Ahora sí, dice así: conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos. Y espero que también lo sea vuestras conciencias. No nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriaros por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. El apóstol Pablo, hermano, así como cada uno de nosotros, tiene un propósito, tenía un propósito, tenía una tarea, y él hacía esta tarea con todo su corazón. Por eso en la última parte de este verso 12 dice que hay muchos que se glorían en las apariencias y no en el corazón, ¿verdad? Porque lo que le importa al Señor es cómo haces las cosas, con qué corazón haces las cosas. Pues porque usted sabe, hermano, que muchos pueden hacer las cosas con una intención doble, ¿verdad? Por ejemplo, el hijo. Los hijos pueden decir: ay, hoy me voy a portar bien, hoy voy a obedecer a mi mamá, hoy voy a hacer lo que me dice porque quiero que me compre esto, ¿no? Voy a sacar buenas calificaciones porque quiero que mi mamá, mi papá me compren esto. Entonces, hay una doble intención, no hay sinceridad ahí, ¿verdad? El esposo a lo mejor tratando bien a la esposa en un momento dado, igual porque por querer sacar un provecho, la esposa hacia el esposo, el empleado a su jefe, ¿verdad? El vecino con el otro vecino. Entonces muchas veces hacemos las cosas, hermano, con una doble intención, ya no hay sinceridad. Y Pablo entonces nos está diciendo que cuando ya no existe esa sinceridad, o si no existe esa sinceridad, es porque no tienes temor de Dios. Porque aquel que teme a Dios no va a hacer las cosas con doble intención. Aquel que teme a Dios sabe que un día le va a dar cuentas a Dios y que a Dios no le vas a poder engañar, y Él sabe por qué estás haciendo las cosas, cómo estás haciendo las cosas. Si tú temes a Dios, tú vas a hacer las cosas con sinceridad, es decir, sin hipocresía, de corazón, como decía el apóstol Pablo. Decía el apóstol Pablo: yo predico con sinceridad de corazón. Había muchos en su tiempo que él mismo testificó en otra parte y dice: algunos predican a Cristo por envidia, otros predican a Cristo solamente para competir, pero nosotros predicamos a Cristo, como aquí lo está diciendo, él predicaba a Cristo con sinceridad, de corazón. Él lo hacía porque tenía amor por Dios, porque tenía un temor de Dios y sabe que un día le va a dar cuentas a Dios. Aquí es donde decimos, ¿no? Tú te puedes esconder del pastor, tú te puedes esconder de tus padres, tú te puedes esconder de cualquier autoridad. Algunos, tristemente, hermano, cuando ya han perdido todo temor de Dios, no les interesa ya realmente quién los ve o quién no los ve. Incluso lo pueden publicar a todo el mundo, y ahora ya con las redes sociales hasta lo publican en Facebook, en TikTok, lo pueden publicar ahí en Twitter, sus pensamientos. Ya no les interesa porque no hay temor de Dios. Pero el que teme a Dios hará las cosas para agradar ¿a quién? A Dios. Y hará las cosas con sinceridad, de corazón, con fidelidad. Fidelidad, hermanos, significa esa constancia con la que hacemos nuestras tareas. Cuando una persona es fiel, es una persona que cumple, es una persona que tú sabes que no va a fallar. Esa es una persona fiel, una persona que no va a fallar, que tú sabes que va a estar ahí haciendo lo que le toca, ¿sí? Está haciendo lo que le toca a esa persona. Por eso se habla de fidelidad. Una persona que teme a Dios, hermano, no es un buen papá el lunes y un mal papá el martes, y luego el fin de semana otra vez vuelve a ser un buen papá. No, uno que teme a Dios es alguien que es fiel, que es constante. Un hijo que teme a Dios es un hijo constante, hermano, que está cumpliendo su tarea.
Tú tienes que cumplir tu tarea. Si eres un hijo, tú tienes que ser un buen hijo, no solamente de fines de semana. Tienes que ser un hijo todos los días. Tienes que ser un buen esposo, una buena esposa, un buen empleado. ¿Por qué? Porque esa es la fidelidad que espera Dios. Y si tú tienes temor de Dios, vas a ser fiel. Dios está buscando hombres fieles. Decía el salmista, ¿verdad? Pues ahora sí que reflejando el carácter de Dios: mis ojos pondré en los fieles de la tierra, para que estén conmigo. El que ande en camino de integridad, este me servirá. Muchos tienen la intención de servir a Dios, pero no son fieles, es decir, no son constantes. Quieren servir a Dios y tienen sueños, y más en la juventud: yo le voy a servir a Dios y esto y aquello, y empiezan buscando a Dios y orando una semana, 2, un mes si tú quieres, y después, cuando no ves resultados como tú quieres inmediatos, te desanimas y ahora sí dices: hasta me voy al mundo. Hermano, eso no es. Cuando hay temor de Dios, caminamos en fidelidad y con sinceridad. Amén. Si temes a Dios, serás, hermano, el esposo, la esposa, el hijo, la hija, el pastor, el líder, el trabajador, el empresario, el policía, que debes ser. Lo que Dios te mandó a hacer. Tú vas a hacer las cosas con sinceridad y con fidelidad, porque temes a Dios. Y no andas aparentando y no andas siendo hipócrita, sino realmente eres cristiano o no eres cristiano. ¿Temes a Dios o no temes a Dios? Por favor, hazle esta pregunta si tienes a alguien al lado. ¿Eres o no eres? Pregúntale. ¿Eres o no eres? ¿Ya le preguntó, hermano? ¿Eres o no eres? Porque el que teme a Dios, hermano, busca agradar a Dios. El que teme a Dios busca agradar a Dios. No como dice aquí el apóstol, ¿verdad? Que esto dice: para Dios es manifiesto lo que soy. ¿Tú puedes decir eso? Para Dios es manifiesto lo que soy. Yo no trato de engañar a Dios ni a nadie. A Dios es manifiesto lo que soy. Pero no en un cinismo. No en el cinismo de así soy y que no, sino que soy alguien que le ama. A eso me refiero, que soy alguien que le teme, que soy alguien en el cual Él puede confiar, que soy alguien con quien Él puede contar. Si tienes temor de Dios, así vas a actuar, hermano. Amén. ¿No me puede decir amén? Levánteme su mano, dígame algo, aunque sea señas. Ahora, sigamos adelante, hermanos, sigamos adelante. Conociendo, pues, el temor de Dios, dice Pablo. El que actúa en temor a Dios, entonces cumple su tarea con sinceridad y verdad. Número 2, el actuar del que teme a Dios. El que conoce el temor de Dios, o conocer el temor de Dios, no nos permite poner a Cristo. Perdón, estoy leyendo mal. Conocer el temor de Dios nos permite poner a Cristo en primer lugar. El que tiene temor de Dios, hermano, pone a Cristo en primer lugar. ¿Cómo? Siendo testimonio ante los demás. El que teme a Dios pone a Cristo en primer lugar, siendo ¿qué? Testimonio ante los demás. Vamos a ver, ¿verdad? Que dice aquí 5, de 13 al 14. Dice así: porque si estamos locos, es para Dios, y si somos cuerdos, es para vosotros. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Amén. El que actúa en temor a Dios, el que conoce el temor a Dios, hermano, pone a Cristo en primer lugar. Muchos dicen: yo sí pongo a Cristo en primer lugar, pastor. Bueno, la manera de poner a Cristo en primer lugar no es con palabras, es con tus hechos, es con tu testimonio. Que realmente la gente pueda ver en ti a Cristo, que realmente la gente pueda ver en ti el reflejo de Cristo, hermanos.
¿verdad? A eso nos referimos cuando hablamos, hermano, de este punto, de poner a Cristo, dar testimonio, ¿verdad? A pesar de lo que nos digan. Porque ciertamente, hermano, cuando uno actúa de manera correcta en esta tierra, en este sistema, uno acarrea hacia sí mismo burlas. Uno acarrea hacia sí mismo, ¿verdad?, rechazo de la gente, acarrea para sí mismo bullying, si usted quiere decirlo. Si usted no lo entiende de esta manera, nos bulean porque somos cristianos, hermano. Pero, hermano, si realmente tememos a Dios, decimos, yo no voy a avergonzar al Señor. Un día yo voy a verlo a los ojos. Un día Él me va a mirar a los ojos. Y yo quiero también mirarlo y no agachar la mirada. No agachar la mirada con vergüenza diciéndole, Señor, te fallé. La presión me venció e hice lo que los demás hacían. Te fallé, Señor. No, hermano, sino que lo miramos a los ojos y tú le puedas decir, Señor, para la gente de allá abajo, yo estaba loco, me veían como un loco, me decían, tú estás mal de tu mente, porque tú no actúas así, porque tú eres un santurrón, porque tú siendo joven, te dicen, te la pasas en la iglesia, te la pasas leyendo la Biblia. ¿Qué joven hace eso? Estás loco, tú que estás esperando a la persona correcta, te dicen, ¿verdad? Lo que tienes que hacer es probar. El que no enseña no vende, le dicen, ¿verdad? Sí, ponte a enseñar, le dicen a las mujeres, enseña tu cuerpo, tu figura, ¿verdad? Porque ese es el sistema. Y aquella muchachita que actúa, hermano, esperando el hombre que Dios tenga para ella, que se respeta a sí misma su cuerpo, que cuida su pudor, su decencia, como le dicen las demás señoritas, ¿estás loca? Pero ¿qué decimos nosotros? No me importa que me llamen loco, porque yo sé para quién lo hago, yo sé quién le sirvo, yo sé quién dio su vida por mí, y yo no le debo menos que hacer aunque sea esto. Por lo menos yo tengo que hacer esto, tengo que comportarme con fe como una hija, como un hijo de Dios. Si somos locos, que nos traten de a locos. Sí, porque a veces quieren que respondamos igual, ¿no? A los hombres, que miremos a las mujeres, ¿verdad? Deseándolas. Así se comportan los del mundo, que nos comportemos agresivamente, que seamos hombres violentos, que no se dejen, que digan malas palabras. Y cuando nosotros no lo hacemos, cuando respetamos a las señoritas, cuando nuestras miradas no son lasciviosas, cuando nuestro vocabulario es un vocabulario sano, entonces nos dices, ¿están qué? Locos. Pero si estamos locos, hermano, es para Dios o es por Dios, en otras palabras. Amén. Y si por eso a veces en el emocionalismo luego cantamos, ¿no? Y estamos locos por tu presencia, y pensamos que estar loco significa danzar, girar y dar 3 maromas. Ay, sí, estoy re loco por la presencia de Dios. No, ser loco por la presencia de Dios es ir en contra del sistema, ir en contra de los valores del mundo, y que por esa razón nos digan, están locos. No tanto por otras cosas, que también es bonito, ¿ya? Dar 2, 3 saltos y giros y 2 medias vueltas y caer de pie, pues gloria a Dios, no es malo, pues ahí lo disfrutamos, alabando a Dios. Pero Pablo se refiere más este pasaje al testimonio que estamos dando. Sí, hermanos, qué triste es que hasta nuestros días se cumple la palabra: por vuestra causa Cristo es vituperado. Qué triste es todavía oír, y eso que son cristianos, qué triste, hermanos, y eso que según es cristiana, y mira qué palabrotas está diciendo a media calle, gritándolo, y no le interesa. Si tú tuvieras temor de Dios, no harías eso. Si tú tuvieras temor de Dios, no andarías dando mal testimonio con tus amigos, con tus amigas, hasta con los hermanos de la iglesia. Si tú tuvieras temor de Dios y realmente caminaras con Dios, tú caminarías dando un buen testimonio, no donde te ven solamente, sino en donde no te ven incluso. Tienes que ser de testimonio hasta en tus redes sociales. ¿Qué estás publicando en Facebook?
Si tienes temor de Dios, hasta vas a tener cuidado lo que vas a publicar ahí. Tristemente luego yo veo cada publicación, hermano, que a mí mismo me da vergüenza. ¿Cómo es posible que pongamos ciertas imágenes, que pongamos ciertas cosas y no nos importa, lo publicamos y ahí está expuesto? Y entonces lo que ven dicen, oye, que este no es cristiano, que esta mujer no es cristiana, y mira lo que tiene ahí. El que teme a Dios cuida hasta esos aspectos. El actuar del que teme a Dios. ¿Estamos hablando de qué, hermano? Repítalo ahí en su casa. El actuar del que teme a Dios. No deja que por una falta suya el nombre de Cristo sea vituperado, sea maldecido, sea avergonzado el Señor, aunque lo hagas de broma. Ay, pastor, es que era pura broma. Hermano, ni de broma lo hagas, porque el que queda mal es el Señor. Dile al que tienes al lado, por favor, porque yo ya ni los veo, hermanos. Dile, ni de broma lo hagas. No hagas cosas que avergüencen al Señor, ni de broma. Estamos viviendo ya tiempos en los que se definen las cosas. Todo está llegando al punto final, hermano. El que es santo, sea santo todavía. El que es justo, sea justo todavía. Y si te quieres revolcar, pues mejor regrésate al mundo, pero decídete, porque tibios, tú sabes lo que el Señor va a hacer con los tibios. Yo no digo que sea fácil, yo no digo que no vamos a cometer errores, que no nos vamos a equivocar, pero una cosa es, hermano, que de repente uno falle, ¿verdad? Y otra cosa es que ya sin temor de Dios, sin pensar lo que los demás digan, que decir, pues a mí no me importa lo que piense el hermano, a mí no me importa lo que piense el vecino, a mí no me importa lo que piense el pastor. Bueno, no te preocupes de lo que yo pienso, pero ¿qué piensa Dios acerca de esto? Pero también te tienes que preocupar lo que hablan los demás por causa tuya de Cristo, porque si realmente amas a Dios, no lo vas a dejar en mal al Señor. Amén, ¿estamos aquí? Amén, todavía. Ok, gracias por esas manos levantadas, gracias. Ahí me están diciendo que sea amén virtual, ¿verdad? Vamos a hacer amén virtual y levantamos nuestras manos, amén. Dice que nosotros actuamos, hermano, así dice el apóstol Pablo, dice porque el amor de Cristo nos constriñe, dice el versículo 13, yo actúo como loco, yo voy en contra del sistema, aunque me llamen loco, yo lo hago porque el amor de Cristo me constriñe. ¿Qué significa esa palabra? Me constriñe, esa palabra significa el amor de Cristo me controla. La palabra constriñe ahí es me controla. ¿Qué te controla a ti? ¿Tus pasiones, tus enojos, tus impulsos? ¿Qué te controla a ti? ¿Tus traumas? Pero dice el apóstol Pablo, a mí lo que me controla es el amor de Cristo. Pienso en esto, que si Cristo murió por mí, dice Pablo, yo pienso en esto, que si Cristo murió por mí, yo también debo de morir por Él. Que si Cristo sufrió por mí, yo también voy a sufrir por Él. Esto es el amor que tuvo hacia mí, ¿por qué yo no voy a tener ese mismo amor hacia Él? El que teme a Dios, entonces, hermano, pone a Cristo en primer lugar, siendo de testimonio para los demás. Vamos a ver el punto que sigue. ¿Estamos aquí, hermanos? Amén. Amén. Ok, seguimos aquí. Vamos a ver el punto que sigue. El actuar del que teme a Dios. El actuar del que teme a Dios. Bueno, porque conocemos el temor de Dios, hemos experimentado un cambio de vida. O experimentamos. Podemos poner aquí hemos, en vez de hemos, podemos decir experimentamos un cambio de vida. Vamos a ver Corintios 5, 13 al 17. Corintios 5, 13 al 17. Voy a leer
Ok. Ya leímos el 14, vamos al 15. Y por todos murió, para que los que vivan, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Amén. Entonces, cuando alguien teme a Dios, hermano, experimenta esa transformación de vida. No hay quien haya tenido un encuentro verdadero y real con Dios que no haga un cambio de vida. Cuando uno tiene ese encuentro con Dios y a través del amor nosotros empezamos a tener ese temor a Dios, ese respeto a Dios, nuestra vida comienza a cambiar. Es un cambio radical, es un cambio, hermanos, sí, que tenemos que ir poco a poco porque son cambios en etapas de madurez. A eso me refiero, en el cambio poco a poco. Porque yo sé que hay algunos que ya tienen 30 años en el Evangelio y siguen siendo los mismos porque todavía siguen con el pretexto, es que el cambio es poco a poco. Sí, hermano, pero ya llevas 35 años en el Evangelio y sigues en las mismas. No, el que teme a Dios experimenta un ¿qué? Un cambio de vida. Un cambio de vida, porque bien dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Fíjese, hermano, que la idea de este pensamiento de regeneración, porque ese es el nuevo nacimiento del que Pablo está hablando, hermano. Los judíos ya tenían esta idea, hermanos, cuando bautizaban a aquellos que se convertían al judaísmo, que no eran israelitas, eran gentiles, pero que decidían ahora convertirse judíos. Ellos pasaban por un proceso donde tenían que circuncidarse y al mismo tiempo, para ser judíos, tenían que bautizarse. Cuando una persona se bautizaba, hermanos, para convertirse en judío, se le decía, ahora tú has nacido de nuevo, tú eres una persona común que has nacido de nuevo. Tú habías sido un gentil toda tu vida, habías actuado como un gentil, ahora tú ya has nacido de nuevo. Fíjese a qué grado llegaba, hermano, el pensamiento, que si tú, hermano, estabas casado, ¿verdad?, con otra persona que no era judía, era como si nunca te hubieras casado en el momento en que te bautizabas. Si tú querías seguir con esa persona, te tenías que volver a casar, pero ahora bajo el régimen judío, para que fuera válido tu matrimonio. Todo tu pasado tú lo tenías que olvidar y tenías que empezar a vivir una vida nueva. Ya no vas a vivir como un gentil, ahora vas a vivir como un judío. Esa es la idea, hermano, del nuevo nacimiento, de esa regeneración ahora en Cristo, pero bajo el poder sobrenatural, porque el que cambia nuestros corazones, ¿quién es, hermano? Es el Espíritu Santo, amén. Y en esta transformación, hermano, Él te está diciendo, tú tienes que entender que el viejo yo, el viejo Alberto, ya murió. Ahora tú vas a empezar a vivir una vida nueva. Todo tiene que ser nuevo para ti. Una nueva vida tiene que surgir, tiene que dar flote, tienes que aprender ahora cómo se conduce un hijo de Dios. Y el que teme a Dios, hermano, entra en este proceso de renovación y de cambio de vida constante, hermano. La persona, hermano, que aunque ya ahora es Cristo, sigue siendo la misma, no es cristiana. Así de fácil. Si tú dices que has recibido a Cristo, pero sigue siendo el mismo, yo creo y dudo mucho que seas realmente salvo. Tienes que reexaminarte y reexaminar tu proceso de salvación. No puede ser. Ahora, puede que hayas experimentado la salvación. Ahora, vamos con ese punto. Pero si en el camino
ya llamándote cristiano, vuelves otra vez a las mismas cosas que hacías antes, así como el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada se vuelve al mismo lodo o al cieno. Entonces, hermano, tú perdiste tu salvación. Y ahora tú te haces llamar cristiano, pero vives como los del mundo, como los que no conocen a Dios. Si ese es tu caso, tampoco eres salvo. Porque de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice? Nueva criatura es. Dígalo fuerte ahí en su casa. De modo que si alguno está en Cristo, Nueva criatura es. no veo que muevan sus bocas, hermanos. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Por eso el apóstol Pablo, hermano, en 1 Corintios, capítulo 5, dice en el verso 9: os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con tal ni aún comáis. ¿Por qué? Porque como dice un poquito más atrás, versos 7 y 8 del mismo capítulo 5, porque él está hablando de una limpieza. Dice Pablo: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. ¿Qué está diciendo Pablo? Tú ya no te tienes que juntar con los que se dicen hermanos y andan desordenadamente, porque tú ya tienes un cambio de vida y tú debes de entender que un poco de levadura leuda toda la masa. Si tú te empiezas a relacionar con personas que, llamándose hermanas, están viviendo en el mundo y hacen cosas del mundo, tú te vas a contaminar. Y dice Pablo: tú ya no tienes que vivir y celebrar tu fiesta con esa levadura de maldad, de malicia. Tú tienes que ser como un pan sin levadura. La levadura era símbolo de maldad, y Pablo dice: un poco de levadura leuda toda la masa. Si tú dejas entrar el mundo, aunque sea una parte, después el mundo, hermano, se va a enseñorear de ti. Ten cuidado. Por eso el apóstol Pablo dice: si tú temes a Dios, entonces vive en esa novedad de vida. Si tú temes a Dios, el que teme a Dios vivirá en una novedad de vida. Pregúntale al que está a tu lado: ¿temes a Dios? No veo que se muevan sus bocas. ¿Ya se lo dijo con sus ojos? Dile: ¿temes a Dios o no temes a Dios? ¿Temes a Dios o no temes a Dios? Si temes a Dios, después me das chance de revisar tu celular, de poder darle un vistazo a tus contactos en Facebook. Amén. Se publica, ¿verdad? Si temes a Dios, no tienes por qué tener vergüenza de lo que hay ahí, porque tú eres una nueva criatura. Si yo te conocí antes en la carne, ahora ya no te conozco así. Yo te conocía como: ay, esa muchachita rebelde, ese muchachito enojón. Yo te conocí como esa mujer chismosa, y como ese hombre adúltero, como ese hombre lascivioso, fornicario. Bueno, eso era antes, pero si tú estás en Cristo y temes a Dios, nueva criatura eres. Yo sé que eso ya pasó para ti, las cosas viejas ya pasaron. Yo sé que ahora eres una nueva criatura. Amén.
Ojalá así sea, hermano, porque el tiempo está cerca. Te aseguro esto, Cristo viene pronto. El arrebatamiento está, hermanos, a la vuelta de la esquina. El Señor ya viene. Y por eso, hermano, te hablo así, porque tristemente te digo, muchos se van a quedar, muchos se van a perder. Debes escuchar, debes salvarte. Solo mira a tu alrededor cómo están las cosas. Solo observa que los tiempos se están acelerando. Mira cómo todo se está acelerando. El tiempo está cerca. Te hablo con esta franqueza. Tal vez te ofenda. Aunque no es mi intención ofenderte, pero ojalá que sí esta palabra pueda confrontarte. A lo mejor no te ofendo lo suficiente, pero el Espíritu Santo, hermano, yo sé que sí obra hasta lo más profundo del corazón, y en esta hora Él está hablando a tu vida. El Espíritu Santo te está diciendo, lo que te está diciendo el pastor es por esto, y Él te está diciendo por qué. Porque yo he puesto estas palabras en su boca para que tú las sepas y te arrepientas y te salves. El actuar del que teme a Dios. Veamos el siguiente, hermano. Conocer el temor de Dios nos obliga a predicar el evangelio de la reconciliación para que nadie se pierda y termine separado de Dios por la eternidad en un lugar de tormento. Dice aquí en 2 Corintios 5, 18 y 21, dice así: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros. ¿A quién le encargó esto? A nosotros, las nuevas criaturas, la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Si tenemos temor de Dios, vamos a predicar la palabra. Si tenemos ese temor de Dios, vamos a decirle a las personas que hay un Cristo que vive, que hay un Cristo que salva, que hay un Cristo que liberta. Conociendo el temor de Dios, dice Pablo, yo tengo que cumplir el ministerio de la reconciliación, porque yo sé que lo que Él hizo por mí no es poca cosa, que el haberme rescatado de la muerte y del infierno no es poca cosa, y que yo no puedo quedarme con aquello que Él me ha dado. Yo tengo que compartirlo. Y ay de nosotros si no anunciamos la palabra de Dios a los que no conocen, porque un día vamos a dar cuentas de todas las personas que el Señor te acercó para que tú les predicaras, y por falta de temor de Dios, más bien tenías temor al hombre más que temor a Dios, tú no les predicaste, tú no les hablaste, tú no les dijiste. Un día tú le vas a dar cuentas a Dios de todas esas personas que Él te acercó, ese amigo, esa amiga, ese vecino que te hizo plática, que tú estabas ahí, que tú lo viste llorar, que tú lo viste pasar situación difícil. Él te va a decir: yo lo puse para que tú le hablaras. Si hubieras tenido un poco de temor de mí, tú lo hubieras predicado, pero no valoraste, te va a decir el Señor, lo que yo hice por ti. Y el Señor va a demandar la sangre
de esas personas a tu vida. Porque tú sabes muy bien a quién te ha puesto el Señor para que tú le prediques. Y tú dices, es que tengo mucho que hacer, es que no me da tiempo, es que ya no me hace caso, es que me da pena. Tú sabes, el que tiene temor de Dios va a predicar la palabra, va a hacerse cargo del ministerio de la reconciliación. Y el que no tiene temor de Dios va a decir, ay, cada quien, si quiere ser salvo, que sea salvo. Pero ¿cómo van a ser salvos si no hay quien les predique? ¿Cómo van a ser salvos si no hay quien se vuelva a Él? Eso es, hermano, importante que tú lo consideres. Perdón por la interrupción, hermano. Tenemos que anunciar la palabra. Ahorita tenemos todavía hasta el día jueves para invitarle a alguien a la campaña. Es lo que te decía. El Señor no te dice, a lo mejor ahorita predícale, nada más te dice, invítalo. Pero a veces ni eso queremos hacer, porque nos da pena. Todavía hay tiempo, hermano. Entonces, ¿cómo es el actuar del que teme a Dios? Es lo que el Señor hoy te ha hablado. Espero en Dios que el Señor te haya hablado a tu corazón, tú puedas ver lo que el Señor tiene para ti, hermano. Amén. Puedes contestar. Se lo mando a la cancha. Vamos a orar, hermano. Vamos a orar. Ahí donde estás, habla con Dios. Padre, en el nombre de Jesús. Mira, Señor, los corazones. A ti no te podemos engañar, a ti no te podemos mentir. Esta palabra no es producto de la casualidad. Esta palabra, Señor, viene de ti y es para mí. Perdóname, Señor. Perdóname si en mi comportamiento no he mostrado el debido temor hacia ti. Si me he dejado engañar por el enemigo y no he sido, Señor, ese hijo, esa hija por la cual tú te sientas orgulloso. Perdóname, Señor. Yo sé que tu venida ya está cerca. Yo sé que tú diste tu vida por mí. Perdóname, Señor. Aquí estoy, Señor, delante de ti. Y qué mejor día para reconciliarme contigo y hablar estas cosas contigo. Qué mejor día que este, donde vamos a celebrar tu cena, Señor. Aquí estoy, Señor, delante de ti, Padre. Te agradezco por tu palabra. Te agradezco por lo que has hablado a nuestras vidas, Señor. Toca nuestros corazones. Toca nuestras vidas. Y como decía Pablo, si somos locos, para ti, Señor, aunque para los demás seamos santurrones, religiosos, tontos, para ti, Señor, no lo somos. Y a ti nos debemos, Señor. Gracias, mi Dios. Te pido, Señor, ahora que tú bendigas, Señor, el tiempo, Señor, que continúa, que es tu cena. Esto, Señor, que representa tu muerte y tu resurrección también, Señor, pero sobre todo tu muerte, Señor, que diste tu vida por mí, que diste tu vida por mis hermanos, que no importó, Señor, tal tortura que ningún hombre ha sufrido en la tierra, tú lo hiciste por mí. Gracias. Quiero corresponder a tanto amor. Quiero corresponder. No te quiero fallar. Y si te he fallado, perdóname, Señor. Perdóname. Si por mi causa tu nombre ha sido vituperado, perdóname. Yo te amo, Señor. Yo quiero estar contigo. Yo quiero tener comunión contigo. Hoy, Padre, quiero alcanzar misericordia.
Hoy quiero alcanzar gracia para el oportuno socorro, Señor. Oh, mi Dios, tu venida ya está tan cerca, tan cerca. En un momento a otro, Señor, en un abrir y cerrar de ojos, así será. Que tu iglesia esté lista, que estemos listos en comunión, en santidad, siendo luz a un mundo, Padre, que cada vez está más en tinieblas, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Solamente una palabra, solamente una oración. Cuando llegue a tu presencia, oh Señor, no me importa en qué lugar de la mesa me hagas sentar, y el color de mi corona, si la llego a ganar. Solamente una palabra, si es que aún me queda voz, y si logro articular tu presencia. No te quiero hacer preguntas, solo una petición. Y si puede ser a solas, mucho mejor. Solo déjame mirarte cara a cara y perderme como un niño en tu mirada. Y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada, porque estoy viendo al Maestro cara a cara. Que se ahogue mi recuerdo en tu mirada. Quiero amarte en el silencio y sin palabras. Y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada, solo déjame mirarte cara a cara. Si mis tesoros han perdido todo su valor y en este mundo ya no encuentro más satisfacción, es porque he probado y he podido ver a Cristo Jesús. Si todo es nada comparado a lo que hay en ti, lo que estimaba ya no es importante para mí. Es porque he probado y he podido ver a Cristo Jesús, a Cristo Jesús. Te deseo más que a la vida, te deseo más cada día, te deseo más todavía, Jesús. Te deseo más que a la vida, te deseo
más cada día y te deseo más todavía, Jesús. Oh, oh, oh. Cuánto deseo verte, Cara a cara quiero verte, Jesús. Más hacia la vida, más hacia la vida. cuánto deseo verte cara a cara. Oh, oh, Cuando caiga ante tus plantas de rodillas, déjame llorar pegado a tus heridas y que pase mucho tiempo y que nadie me lo impida. Que he esperado este momento toda mi vida.